Ajá, reconocimiento de ribosomas, entonces que si tiene el CAP en el 5, si en el 5' puede o no se puede unir el ensamblaje. Y en términos de post-traducción, pues ya podemos tener cosas como agregarle grupos adicionales a la proteína, azúcares, lípidos, modificaciones de la proteína solo es funcional cuando la subunidad 1 se une a la subunidad 2, pero si produzco solo la subunidad 1 y la subunidad 2 no está, pues entonces no hay proteína funcional. Entonces en cada uno de los pasos tengo opciones de regular la expresión génica, la proteína o el producto que es funcional. Entonces, una de las primeras moléculas que hemos visto en todo el curso son los factores de transcripción, que son las principales moléculas que me controlan la transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que afectan la capacidad de la polimerasa para transcribir, pero fundamentalmente en términos de iniciación. Permito que inicie o no permito que inicie. O si inicia, permito que sea una tasa muy alta o muy baja de transcripción. Y en términos de factores de transcripción tenemos dos tipos, los que son General Transcription Factors, que son los GTFs, que son esos que van a afectar la unión de la polimerasa al promotor central, que vamos a encontrar en 5. Esos los vimos en el momento en que habíamos hablado de transcripción, y en general ellos son necesarios para que haya transcripción. Si no están ellos, en eucariotas, vaina que el gen no se va a poder transcribir, pero en general, para cualquier gen de la célula o del genoma. Pero también tenemos otro conjunto que son los Regulatory Transcription Factors, los factores de transcripción regulatorios, que hay, estos sí ya son genes específicos. No todos los genes en el genoma van a tener regulación por Regulatory Transcription Factors. Hay algunos genes que, por ejemplo, son housekeeping genes, los genes que siempre van a tener que estar. Housekeeping es como mantenimiento. Entonces, los genes que siempre van a tener que estar expresados, ellos no van a tener Regulatory Transcription Factors porque siempre van a tener que estar expresados. Pero hay algunos genes que sí tienen que estar solo en unas condiciones específicas expresados. Usualmente esos que no son housekeeping genes tienen Regulatory Transcription Factors que van a encenderlos o no. Y esos Regulatory Transcription Factors tienen unas características estructurales muy generales, aunque ellos son muy diversos, son proteínas altamente diversas, sí tienen unas características estructurales que hace que los pueda uno reconocer. Lo primero es que tienen dominios, que en inglés son motifs, que son especiales, que los hacen característicos, que los hacen particulares. Uno de esos dominios, o una de esas características estructurales, son los dominios hélice alfa. O sea, de estos, esta como cumbambita que se forma acá. Tin, 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 tin. Acá mire que tengo otra vez la hélice. Tin, tin, tin. Acá también lo estoy teniendo. Tin, tin. A eso se llama hélice alfa. La mayoría, no todos los Regulatory Transcription Factors tienen esa capacidad de formar esa estructura que va como una hélice, o si quieren llamarlo un zigzag, pero técnicamente se llama hélice alfa. ¿Por qué es importante esa hélice alfa? Porque esa hélice alfa, esa horquillita, literalmente encaja súper bien en la hendidura mayor del ADN. ¿Se acuerdan que el ADN tiene hendiduras mayores? La hélice alfa, ese zigzag, entra perfecto acá. Punto. ¿Por qué? Porque estas proteínas pueden reconocer secuencias específicas de la hendidura mayor. Pero también es muy importante que es específicamente sobre la hendidura mayor, porque esta hendidura mayor es la que está también en contacto con el fluido, como la que está más expuesta en el ADN. Entonces, pues puede entrar más fácilmente esto acá. Y fíjense que en todos lados
acá, esta parte de la hélice TIM entra acá, esta parte de la hélice TIM entra acá. Entonces, el dominio de hélice alfa es muy importante y están todos los regulatory transcription factors. Entonces, cada vez que yo les diga, llegó el factor de transcripción y se unió al enhancer, realmente ¿cómo se está uniendo? Se está uniendo así. Uno se imagina una bola, pero pues la proteína no es una bola. La proteína tiene un montón de pues tiene unas estructuras distintas y siempre va a tener los regulatory transcription factors. Esta no tiene lámina de beta, por ejemplo, en esos dominios específicos de interacción. Tiene la hélice. Y lo segundo que va a pasar, una cosa muy característica de los regulatory transcription factors, es que ellos promueven la dimerización de proteínas. Porque ¿cuál es la función de un factor de transcripción? Facilitar que la polimerasa transcribe. Pero lo hacen solitos. Pero es una reversión, ¿no? Usualmente no, ellos usualmente lo hacen porque reclutan a más proteínas a armar ese complejo de iniciación. Entonces, por eso es que favorecen la dimerización de proteínas, porque ellos tienen que llamar a más proteínas. Y esa dimerización de proteínas, ¿cómo se da? Pues tiene que ser por interacción proteína-proteína, y una muy característica de los factores de transcripción regulatorios es la cremallera de leucina. Tal vez ustedes lo han visto o en papers o en libros, que es el leucine zipper, que es las proteínas, los factores de transcripción regulatorios usualmente tienen unas regiones muy ricas en leucina, muy ricas, muchas repeticiones, leucina, y cuando se encuentren con otra molécula regulatoria o necesiten reclutar otra molécula regulatoria, lo van a hacer para interactuar, para que haya interacción de esa otra proteína, debe tener también leucina. Entonces, hay interacciones entre ellas, y eso es lo que se llama una cremallera de leucina, porque en el momento en que hay unión aquí, es como si se cerrara la cremallera. Entonces, acá tenemos mucha interacción entre leucina, y por eso es que acá esta dimerización es tan súper eficiente. Vamos a verla. Ya sabemos que los factores de transcripción reguladores se unen o reconocen esos elementos reguladores del genoma que se llaman enhancers. Porque los generales, ¿a quién reconocen los factores de transcripción generales? ¿A quién reconocen? Al promotor central. Los generales reconocen al promotor central, pero los regulatorios reconocen a los enhancers. Ya habíamos visto también que los enhancers están cis, o sea, en el mismo cromosoma que el gen que regulan, pero no necesariamente cerca al gen que regulan. Por eso a veces la accesibilidad del enhancer al gen que controlan necesariamente tiene que involucrar rearreglos como giros de la cromatina de tal forma que lleguen a cercanía física el elemento regulador con su gen regular. Y obviamente el hecho de que se dé esta opción, esta posibilidad de hacer estos giros, requiere que la cromatina esté abierta. Ya habíamos visto también que si la cromatina está abierta, tenemos que transcripción o no. Sí, y si está cerrada, no. Cuando un enhancer se une a un factor de transcripción regulatorio, puede llegar a aumentar la tasa de transcripción del gen hasta 1000 veces. Si no está unido, pues entonces claramente va. Si el enhancer se une a un represor, pues se apaga la transcripción de ese gen. Pero la acción, la capacidad de estos factores de transcripción regulatorios de actuar sobre el gen que controlan, pues también tiene que ser controlada. Todo el tiempo en la expresión génica hay muchos peajes, muchísimos peajes, porque no se puede expresar todo en momentos azarosos, en células azarosas. Entonces, el factor regulatorio es per se regulador del gen, pero él también está sujeto a control.
¿Cómo se puede controlar? Usualmente por tres formas. La primera, que haya unión de pequeñas moléculas efectoras que estén en el ambiente. ¿Qué tipo de moléculas efectoras uno puede encontrar? Por ejemplo, hormonas. Entonces, si tengo una hormona que se me una a este factor de transcripción, esta hormona ya hace que este factor de transcripción regulatorio sea funcional y pueda entrar a su enhancer. Y en ausencia de la hormona, pues no entra, porque no es funcional. La segunda opción, interacción proteína-proteína. Solo cuando tengo dos proteínas o dos péptidos interactuando y formando un heterodímero, puedo entrar a actuar sobre homodímero si es de la misma, si es el mismo tipo de factor de transcripción, heterodímero si es un factor de transcripción con otra molécula, con otra proteína que no es idéntica a él. Pero solo si estoy como en dos unidades o más unidades, un complejo proteico, puedo entrar a controlar ese enhancer. De lo contrario, no. Entonces no depende solo de la presencia del factor de transcripción regulatorio, sino de la otra proteína con la que él tiene que interactuar. O la tercera opción, modificaciones covalentes. El factor de transcripción solo va a ser funcional si está fosforilado. O si tiene un grupo carboxilo, si tiene, no sé, me invento, cualquier vaina. Tiene que tener una modificación covalente para ser funcional. ¿Y eso de qué depende? Del entorno, fundamentalmente del entorno. Entonces, así como ellos controlan la expresión de su gen blanco, ellos también están sujetos a control dependiendo de la disponibilidad de moléculas que hay en la célula. Ya habíamos visto que la estructura de la cromatina es un obstáculo para la unión de los factores de transcripción regulatorios a los enhancers, porque la cromatina abierta, eucromatina, permite accesibilidad al gen, por lo tanto a sus regiones regulatorias, y la cromatina cerrada, que es la heterocromatina, pues la hace inaccesible. No vamos a ahondar en los mecanismos porque ya los vimos. ¿Qué tipo de mecanismo hace que la cromatina sea accesible? Por ejemplo, metilación de histonas. Habíamos hablado también de los complejos que son los de sliding de nucleosomas. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que pueden entrar acá. Pero un papel clave de los factores de transcripción regulatorios es que ellos ayudan también a reclutar a todos esos complejos de remodelación de la cromatina. Usualmente, los sitios transcripcionales, estos sitios de control de transcripción, los enhancers, son zonas donde usualmente se mantiene cierto nivel de no presencia de nucleosomas. O sea, acá no está la cromatina enrollada. Un nucleosome free region. Acá tenemos algo de apertura. Y el hecho de tener algo de apertura en estas regiones regulatorias hace que pueda yo como factor de transcripción regulatorio, entrar acá, chiquito que soy, entro acá, y ahí sí le digo a todas las enzimas modificadoras de histonas, vengan para acá y arranquen a abrirme toda esta vaina. Entonces, ellos cumplen una función muy importante, no solo en términos de voy a encender o voy a apagar el gen, sino en términos de modificación de cromatina misma, porque yo entro a mi enhancer que usualmente va a estar liberado de nucleosomas, una región muy chiquita, y al entrar yo recluto otras proteínas a todas estas enzimas modificadoras de nucleosoma y puedo entrar a liberar ya el resto del gen que sí está atrapado. ¿Cómo lo hacen? Les digo, los enhancers usualmente están en regiones libres de nucleosomas. Entonces, cuando el promotor y el enhancer están lejos, lo primero que vamos a tener es reclutamiento de proteínas que van a facilitar este plegamiento del ADN para que ellos dos estén en cercanía. Si ellos ya están en cercanía física, pues no vamos a tener esos loops. Pero en el caso en que estén en lejanía física, sí vamos a tener como estos primeros plegamientos que traigan en cercanía a estas dos zonas, ambas, el promotor y el enhancer,
libres de nucleosomas, una región chiquitica, chiquitica. Después, ¿qué vamos a tener? Se va a unir el activador, es un factor de transcripción regulatorio, a esta región del enhancer. ¿Por qué? Porque está libre de nucleosomas. Fíjense que acá hay un montón de nucleosomas, hay un montón de nucleosomas, hay un montón de nucleosomas, pero justo en promotor y en enhancer no. Acá entra primero el activador con coactivadores, si es necesario. Acá es donde puedo tener a la hormona, acá es donde puedo tener el grupo fosfato, acá es donde puedo tener todas esas modificaciones adicionales. Entonces entro yo acá. Y al entrar acá, ¿se acuerdan de estas siglas? El SWISNET eran proteínas de modificación de cromatina, de remodelación de cromatina. Entonces, ¿qué está haciendo acá este activador? ¿Qué está haciendo acá este factor de transcripción? ¿A quién me está reclutando? A proteínas que son capaces de desenrollar esta vaina de acá. Porque es que antes, para poder transcribir esta vaina, en este enredo no puede entrar nada. Entonces, venga usted y libéreme toda esta vaina de acá, desenrólleme todo este cable. Y no solo estoy permitiendo que la polimerasa se siente bien acá en el promotor y que los factores de transcripción. No, es que si esta vaina no está desenredada, no entra nadie. Entonces yo como enhancer voy a permitir que a través de la unión de estos factores de transcripción regulatorios reclute yo proteínas de remodelación de la cromatina para que esta vaina se desenrede, se desenrede, se desenrede. ¿Reclutando a quiénes? También puedo reclutar a acetilasas para que le quiten los metiles que había por acá, o las desmetilas, todo lo que uno quiera, pero la vaina acá es tengo que desenredar, desenredar, desenredar. Entonces ya cuando puedo desenredar, 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 ya con la cromatina abierta, pues puede entrar la maquinaria de transcripción y arrancar. Entonces uno de los mecanismos específicos en los que los regulatory transcription factors pueden aumentar la transcripción de un gen, no solo como les digo, sentándose allá y ya llegué, soy muy chévere, venga acá, gen, transcriba, sino es porque permiten este tipo de acciones. No voy a ahondar más ahí porque el resto lo hemos visto en las primeras clases del curso. Pero sí hay un tema importante o un término importante que si bien no lo vamos a ver con completa profundidad en este curso, es importante que conozcan el concepto. ¿Han oído de epigenética?